¿Alguna vez te has parado a pensar si la vida que llevas es realmente la que tú elegiste o la que te tocó? Imagínate por un segundo. ¿Y si te digo que muchas de nuestras decisiones más importantes, esas que parecen las más naturales o correctas, en realidad son una trampa bien orquestada? Si esto ya te hizo la cabeza un torbellino, deja tu like y suscríbete ahora mismo, porque lo que estoy a punto de contarte va a poner patas arriba tu forma de ver la felicidad y el propósito. Prepárate para desenmascarar una de las ilusiones más grandes de nuestra existencia. Imagina esto, un hombre en la cochera de su casa en la colonia echando balones de fútbol, loncheras y sillitas de bebé a su camioneta. Sus cuates lo ven y piensan, ¡qué buen tipo! ¡Qué padre tan dedicado! ¡Un hombre hecho y derecho! Pero Arthur Schopenhauer, el maestro del pesimismo filosófico, a este mismo hombre le llamaría un tonto. ¿Por qué? ¿Porque no quiere a los niños? No, sino porque no entiende cómo funciona la vida de verdad. Si los hijos nacieran solo por pura razón, ¿seguiría existiendo la humanidad? La respuesta de Schopenhauer era un rotundo no. Y aquí está el meollo del asunto con eso de tener chamacos. No generas felicidad, generas sufrimiento. No armas una familia, construyes una prisión. No te haces hombre, te vuelves esclavo. Y si crees que tener hijos es tu gran propósito, Schopenhauer te tiene algo que decir. Date una vuelta por cualquier parque, por la salida de cualquier escuela, por cualquier fiesta familiar, y los vas a ver. Hombres que confundieron el impulso biológico con una decisión consciente, el deber con el deseo, lo social programado con una verdadera vocación. Cambian pañales a las 3 de la mañana y a eso le llaman amor. Se matan trabajando para pagar la guardería y lo etiquetan como responsabilidad. Sacrifican sus sueños por las necesidades de sus hijos y lo ven como madurez. Y de verdad creen que esto los realiza. Pero Schopenhauer opina distinto. La voluntad de vivir es la raíz de todo padecimiento, y la procreación es su trampa más astuta. Estos hombres son víctimas de lo que Schopenhauer llamó la mentira más sofisticada de la existencia humana. Creen que eligieron tener hijos cuando, en realidad, la biología eligió por ellos. Aquí está lo que no se dan cuenta. Cada persona que observa este drama familiar está haciendo sus cuentas. Los listos reconocen la jaula. Los sabios ven las cadenas. Los más iluminados se retiran por completo. ¿Por qué? Porque Schopenhauer revela algo sobre la naturaleza humana que la mayoría de los hombres nunca captan. No respetamos el sacrificio evidente. Le tenemos lástima. No admiramos la esclavitud voluntaria. La cuestionamos. No envidiamos al que carga de más. Evitamos volvernos así. Y esta confusión lleva al primer error catastrófico. El hombre de familia confunde su carga con su verdadero propósito. Firma cheques que su felicidad no puede cobrar. Inicia una guerra contra sus propios intereses que jamás podrá ganar. Schopenhauer tenía una máxima al respecto. La vida es esencialmente sufrimiento y crear vida es multiplicarlo. Pero el padre moderno viola este principio una y otra vez. Trae conciencia a un mundo de dolor. Crea seres destinados a la decepción. Transforma su propia existencia en una máquina de perpetuar la miseria. Y cuando la realidad golpea, golpea con todo. Todo amor tiene su base en el impulso sexual, por muy etéreo que se presente. Aquí está la verdad que desmorona a la mayoría de los hombres que tienen hijos. No elegiste esta vida. Más bien, fuiste seducido a ella. Ese instante en que te enamoraste, en que te enredaste en el romance, en que empezaste a hablar de nuestro futuro juntos, no estabas tomando decisiones racionales. Estabas siendo manipulado por lo que Schopenhauer llamó la trampa de la especie para asegurar su continuación. Schopenhauer lo entendía a la perfección. La naturaleza logra sus fines mediante la ilusión. El amor es la ilusión que engaña a los individuos para que sirvan a la especie. El hombre se mueve por la emoción, no por la filosofía. Se deja llevar por las fantasías románticas y se olvida de hacerse las preguntas clave. ¿De verdad quiero las responsabilidades de la paternidad? ¿Estoy listo para los costos económicos y emocionales? ¿He pensado lo que sacrificaré por esta decisión? ¿Esto es por razón o solo programación biológica? Y aquí está lo que no capta hasta que es demasiado tarde. Cada decisión romántica es una elección filosófica donde solo puedes perder tu libertad. En el mejor de los casos, amas a tus hijos pero extrañas tus oportunidades perdidas. En el peor, resientes a tus hijos y lamentas tu vida perdida. Porque aquí te va la verdad oscura del impulso reproductivo. No le importa tu felicidad, no toma en cuenta tus sueños. Se mueve calladito, golpea con precisión y se esfuma antes de que te des cuenta de que caíste en la trampa. La persona con verdadera sabiduría no se enreda en delirios románticos. No necesita probar su amor procreando.
No necesita validar su relación reproduciéndose. No necesita ser padre para sentirse completo como ser humano. Y aquí es donde tener hijos se vuelve realmente peligroso. Sacrificas tu yo auténtico por un papel que la sociedad aplaude pero la filosofía condena. Un hombre solo puede ser el mismo mientras esté solo. Y si no ama la soledad, no amará la libertad. Porque solo cuando está solo es realmente libre. Schopenhauer entendía que la libertad y la paternidad son, de raíz, incompatibles. En el momento en que te haces responsable de otra conciencia, dejas de serlo completamente de ti mismo. Pero el padre de hoy hace lo opuesto. Se hace cargo de seres que consumirán sus recursos, exigirán su atención y monopolizarán su tiempo por décadas. Se asegura de que la soledad se vuelva imposible, la libertad un mero recuerdo y la elección auténtica una fantasía. Y aquí te va lo que pasa cuando te conviertes en el responsable eterno. Atraes la atención de un universo que te ve como un recurso que hay que exprimir, y no por amor. Esa es la mentira romántica. Mediante una extracción sistemática de tu tiempo, dinero, energía y posibilidades, el padre se vuelve el centro de interminables exigencias. Sus hijos necesitan comida, techo, ropa, escuela, diversión, apoyo emocional y supervisión constante. Su esposa necesita compañerismo, atención, validación y compartir las tareas del hogar. La sociedad lo necesita como proveedor, protector, ejemplo a seguir y contribuyente. Mientras tanto, él cree que está ganando porque la gente lo llama responsable. No se da cuenta de que lo han despojado sistemáticamente de todo lo que lo hacía un individuo. Schopenhauer a esto lo llama la ceguera de la voluntad, la incapacidad de ver que un propósito aparente a menudo disfraza una verdadera esclavitud, que un significado obvio a menudo esconde una auténtica falta de sentido, que la aprobación social a menudo precede a la destrucción personal. En un mundo de demandas infinitas sobre recursos limitados, cada compromiso parental se convierte en una cadena. Cada evento escolar se vuelve una obligación. Cada vacación familiar se transforma en un deber costoso. Cada cuento antes de dormir es tiempo robado a tus propios pensamientos. Y todos se vuelven dependientes de ti cuando te haces indispensable. Personas que pudieron haber sido tus iguales se convierten en cargas. Relaciones que pudieron ser voluntarias se vuelven obligatorias. Decisiones que pudieron ser abiertas se vuelven predeterminadas. Esto es lo que Schopenhauer quería decir con el sufrimiento del apego. Cuando tu felicidad se vuelve rehén de las necesidades de otros. Cuando tu paz depende de la satisfacción ajena. Cuando tu libertad se convierte en la seguridad de los demás. Y la solución nunca es lo que el padre espera. La delicia de un hombre al anticipar y esperar una satisfacción particular es parte del placer que se disfruta por adelantado. Pero esto luego se resta. Porque cuanto más anhelamos algo, menos lo gozamos cuando llega. Aquí te va la verdad demoledora de tener hijos. La promesa de un legado es la broma más cruel de la filosofía. Crees que estás creando algo que te trascenderá, honrará tu memoria, llevará tus valores. Pero lo que en verdad estás creando es más sufrimiento disfrazado de continuidad. Porque un legado cimentado en la conciencia es un castillo de arena. Tus hijos no te recordarán como tú quieres. No llevarán tus sueños. Ellos seguirán los suyos. No honrarán tus sacrificios. Los darán por sentado, o de plano, los resentirán. Schopenhauer lo captó a la perfección. Cada individuo, cada apariencia humana, es solo otro breve sueño del espíritu infinito de la naturaleza. Pero el padre opera bajo la ilusión contraria, que la reproducción genera un significado permanente en lugar de una distracción temporal de la falta de sentido. Fíjate lo que les pasa a los hombres que basan su identidad en sus hijos. El empresario exitoso se convierte en el papá de Tommy. Sus logros pasan a segundo plano frente a su rol parental. Su identidad se vuelve rehén de seres que no pidieron nacer y quizás ni lo quieran cuando crezcan. La creencia de que los hijos darán sentido es la inversión de la verdad filosófica. El verdadero sentido viene de lo que creas, no de lo que procreas. El legado auténtico surge de las ideas, no del ADN. La inmortalidad genuina nace de las aportaciones al entendimiento humano, no de las contribuciones a la población. Y aquí te va porque esto importa en términos prácticos. Tus hijos harán su vida, se irán, formarán sus propias familias, seguirán sus propios intereses. El periodo intenso de crianza directa dura unos 18 años. El periodo de vivir con tus decisiones dura toda tu existencia. Así que intercambias décadas de libertad por décadas de responsabilidad con la esperanza de crear lazos que quizás sobrevivan o no a la independencia de tus hijos. Mientras tanto, el hombre que eligió el desarrollo filosófico sobre la reproducción biológica dedicó esas mismas décadas a dominar habilidades. Crear arte, construir negocios, explorar ideas, desarrollar sabiduría. ¿Cuál vida tiene un sentido más auténtico?
El que pasó 20 años cambiando pañales o el que pasó 20 años cambiando el mundo. Toda satisfacción, o lo que comúnmente llamamos felicidad, es en realidad y esencialmente siempre negativa, nunca positiva. Schopenhauer comprendía que lo que llamamos la alegría de la paternidad es solo un alivio de la ansiedad de no tener hijos. Una ansiedad que la sociedad de forma artificial crea y luego nos ofrece a los hijos como la cura. Pero aquí está la cruda realidad económica que desbarata la fantasía de la paternidad. Los hijos no te completan financieramente. Te llevan a la quiebra de forma sistemática, no solo en dinero, sino en oportunidades, flexibilidad y opciones. El padre cree que está invirtiendo en el futuro de su familia, pero en realidad está hipotecando su propio presente por un retorno incierto que quizás nunca se concrete. La vida de cada individuo es una tragedia, pero vista a detalle, tiene el carácter de una comedia. Piensa en la comedia de planear las finanzas para los hijos. Calculas costos universitarios que se inflarán más rápido de lo que puedes ahorrar. Presupuestas gastos de salud que se multiplicarán más allá de tus cálculos. Planeas actividades y oportunidades que rebasarán tus posibilidades. Mientras tanto, el hombre sin hijos invierte ese mismo dinero en activos que suben de valor. Desarrolla habilidades que incrementan su capacidad de generar ingresos y mantiene la flexibilidad para aprovechar oportunidades que exigen decisiones rápidas. ¿Quién tiene una seguridad más auténtica después de 20 años? Pero la esclavitud económica va más allá del dinero. Los hijos crean lo que los economistas llaman dependencia de trayectoria. Cada elección limita las futuras. No puedes mudarte de ciudad fácilmente por los distritos escolares. No puedes cambiar de carrera radicalmente por las exigencias de estabilidad de ingresos. No puedes tomar riesgos empresariales por los dependientes que necesitan seguridad. El hombre sin hijos mantiene lo que Schopenhauer más valoraba: la posibilidad de elegir. La libertad de cambiar de rumbo cuando surge información nueva. La capacidad de buscar oportunidades cuando aparecen. La opción de priorizar experiencias sobre obligaciones. Esto no es egoísmo, sino más bien coherencia filosófica. Si la vida se trata de elección consciente y no de programación biológica, entonces mantener la capacidad de elegir se vuelve un imperativo moral. Toda voluntad surge de la carencia, de la deficiencia y, por tanto, del sufrimiento. Aquí te va la idea más cruda de Schopenhauer. Cada ser consciente que creas hereda la estructura fundamental de la existencia, que es sufrimiento salpicado de breves momentos de satisfacción. No estás dando el regalo de la vida, estás imponiendo la carga de la conciencia. Piensa en lo que realmente haces cuando tienes hijos. Estás creando seres que experimentarán dolor físico y enfermedades, decepción emocional y desamor, ansiedad existencial por la muerte y la falta de sentido, rechazo social y fracaso profesional, el deterioro gradual del envejecimiento y la mortalidad inevitable. Sería mejor que no hubiera nada. Puesto que hay más dolor que placer en la tierra, toda satisfacción es solo transitoria, creando nuevos deseos o nuevos problemas. Y la agonía del animal devorado siempre es mucho mayor que el placer del devorador. Pero de alguna manera nos hemos convencido de que crear más conciencia es virtuoso, no cruel. El padre mira a su hijo dormido y siente amor, sin reconocer que le ha garantizado a este ser inocente que algún día experimentará profundo sufrimiento, desamor, fracaso, pérdida, muerte, simplemente por el hecho de ser consciente. Y aquí te va la pregunta filosófica que desbarata la justificación de la paternidad. Si tuvieras la opción entre nunca haber existido o vivir una vida con placer y dolor, ¿cuál elegirías racionalmente? No puedes preguntarle al no nacido, pero sí puedes reflexionar honestamente sobre tu propia experiencia. ¿Cuánto de tu vida ha sido satisfacción genuina versus diversas formas de insatisfacción, ansiedad y sufrimiento? El punto de Schopenhauer no es que la vida no contenga placer, es que los placeres no justifican los dolores, y crear nuevos seres garantiza ambos. El hombre iluminado reconoce que no crear conciencia es un acto de compasión, no de egoísmo. Estás librando a seres potenciales de un sufrimiento garantizado. Estás negándote a multiplicar el dolor del mundo. Estás eligiendo la sabiduría sobre la compulsión biológica. Por esto, las grandes tradiciones filosóficas, el budismo, el estoicismo, varias formas de ascetismo, todas reconocieron la procreación como problemática filosóficamente. Entendieron lo que la cultura moderna ha olvidado. La creación de conciencia es la creación de sufrimiento. Un hombre puede hacer lo que debe hacer, pero no puede querer lo que debe querer. Schopenhauer comprendió que la mayoría de nuestros deseos no son realmente nuestros. Son implantados por fuerzas sociales que se benefician de nuestras decisiones,
aunque nosotros no lo hagamos. Y en ningún lugar es esto más evidente que con la presión social para tener hijos. Desde que nacemos, la sociedad te programa para ver la paternidad como un destino inevitable, en lugar de una elección opcional. Te dan carritos de juguete y te dicen que algún día serás un proveedor. Ves héroes de películas que luchan por sus familias. Escuchas mensajes interminables sobre continuar el apellido. Pero esta programación sirve a los intereses de la sociedad, no a los tuyos. La sociedad necesita trabajadores, contribuyentes, consumidores y soldados. Necesita gente dispuesta a sacrificar la realización personal por la estabilidad social. Necesita individuos que prioricen la continuidad del grupo sobre el desarrollo individual. Las masas no son más que copias mal ejecutadas. El hombre que tiene hijos porque es lo que la gente hace, no está tomando una decisión filosófica. Está ejecutando una programación social. Se está volviendo una copia de generaciones anteriores, en lugar de una expresión original de su propia conciencia. Y aquí te va lo que Schopenhauer sabía sobre la conformidad social. Es la enemiga de la sabiduría auténtica. Cuando haces lo que todos los demás hacen, obtienes lo que todos los demás obtienen. Una vida de tranquila desesperación disfrazada de normal responsabilidad. El hombre verdaderamente filosófico cuestiona las suposiciones básicas. ¿Por qué debería reproducirme? ¿Qué gano yo personalmente con la paternidad? ¿Cómo contribuye tener hijos a mi desarrollo auténtico? ¿Qué haría con mi vida si ignorara por completo las expectativas sociales? Estas preguntas aterrorizan a la mayoría porque revelan el vacío bajo la programación social. Muestran cuánto de lo que llamamos natural es en realidad consentimiento fabricado para servir a sistemas a los que no les importa el florecimiento individual. El hombre sabio reconoce que la presión social y la verdad filosófica a menudo apuntan en direcciones opuestas. La sociedad quiere que tengas hijos porque necesita participantes futuros. La filosofía sugiere que no los tengas porque la conciencia es sufrimiento. La sociedad te dice que la paternidad te realiza. La filosofía revela que la realización viene de la sabiduría, no de la reproducción. La sociedad promete que los hijos dan sentido a la vida. La filosofía demuestra que el sentido viene de la comprensión, no de crear dependencia. Elige la filosofía sobre la sociología. Elige la conciencia sobre la conformidad. Elige tu propio desarrollo auténtico sobre los requisitos reproductivos de la sociedad. El hombre sabio es el que sabe lo que es y lo que es el mundo. El hombre que entiende lo que es no necesita hijos para validar su existencia. El hombre que entiende lo que es el mundo no quiere forzar una nueva conciencia en él. Aquí te va lo que cambia cuando dejas de ver la paternidad como obligatoria y empiezas a verla como una opción. Te vuelves más auténtico, no menos. Más realizado, no menos. Más sabio, no menos. Porque la verdadera realización no necesita reproducirse. Se manifiesta en tu trabajo, aparece en tus relaciones, se muestra en tu comprensión. La gente percibe la realización genuina de la misma forma que la sabiduría auténtica. No porque les hables de ella, sino porque la experimentan al interactuar contigo. No porque la pruebes procreando, sino porque la demuestras a través de la profundidad de tu ser. Y aquí te va lo que Schopenhauer sabía sobre la satisfacción duradera. Nunca se trata de crear más conciencia. Se trata de desarrollar la conciencia que ya tienes. A veces necesitas concentrarte en tu trabajo. A veces necesitas cultivar relaciones. A veces necesitas buscar la comprensión. Pero el padre tiene un solo enfoque: sus hijos. Así, cada problema parece algo que necesita consulta familiar. Cada decisión parece algo que afecta a los niños. Cada oportunidad se siente como algo que debe ser evaluado por su impacto en las responsabilidades parentales. La persona con mente filosófica tiene muchos enfoques. Desarrollo personal cuando es oportuno. Búsquedas intelectuales cuando son significativas. Expresión creativa cuando hay inspiración. Comprensión espiritual cuando se siente el llamado. Esta diversidad es lo que los hace verdaderamente sabios. No porque sean egoístas, sino porque son completos. No porque eviten la responsabilidad, sino porque la eligen conscientemente. No porque rechacen el amor, sino porque no confunden el amor con la compulsión biológica. Han aprendido la lección más grande de Schopenhauer, que la sabiduría es entender la realidad, no perpetuarla. Que la realización viene de la conciencia desarrollada, no de la conciencia multiplicada. Que el verdadero sentido emerge del discernimiento filosófico, no de la productividad biológica. Así que, quizás la pregunta no es, ¿cómo puedo ser un buen padre? Quizás es cómo puedo desarrollar una sabiduría auténtica. Quizás es cómo puedo entender profundamente la existencia. Quizás es cómo puedo vivir según la razón en lugar del instinto.
Lo más inteligente que puedes hacer no es aprender a ser un mejor padre. Es aprender a ser más consciente, más crítico, más sofisticado filosóficamente, más dispuesto a elegir la razón sobre la reproducción. Porque cuando te conviertes en alguien que entiende la vida en lugar de alguien que solo la perpetúa, cuando te conviertes en alguien que desarrolla sabiduría en lugar de alguien que crea dependencia, cuando te conviertes en alguien que piensa profundamente en lugar de alguien que se reproduce automáticamente, ahí es cuando descubres cómo se siente la existencia auténtica, y no requiere tener hijos para nada. De hecho, requiere lo contrario, el valor de elegir la conciencia sobre la biología, la sabiduría sobre la conformidad y el desarrollo filosófico sobre la programación reproductiva. La suposición de que los hijos son necesarios para una vida significativa es el mayor enemigo de la filosofía. Aquí te va lo que Schopenhauer entendió que la mayoría de los hombres apenas están empezando a captar. La decisión de tener hijos es la elección más importante que nunca harás conscientemente, a menos que la hagas conscientemente. Durante milenios, los hombres han sido autómatas biológicos impulsados por la ilusión romántica hacia compromisos reproductivos que nunca evaluaron filosóficamente. El resultado: siglos de sufrimiento masculino disfrazado de realización, esclavitud financiera disfrazada de responsabilidad y una inconsciencia filosófica disfrazada de madurez. Pero vivimos en tiempos sin precedentes. Por primera vez en la historia humana, tienes control reproductivo total, independencia económica de las estructuras familiares, permiso social para permanecer sin hijos, marcos filosóficos para entender estas decisiones y la sabiduría de pensadores como Schopenhauer para guiarte. El análisis filosófico apoya abrumadoramente las conclusiones pesimistas de Schopenhauer. Tener hijos representa el triunfo de la biología sobre la filosofía, de la inconsciencia sobre la conciencia, de la programación social sobre la autenticidad individual. Elegir no tener hijos significa escapar de la programación biológica disfrazada de amor, evitar la multiplicación del sufrimiento disfrazada de sentido, preservar la libertad auténtica disfrazada de egoísmo, mantener la coherencia filosófica disfrazada de ausencia de hijos. La pregunta final de Schopenhauer persigue a todo hombre que piensa: ¿no preferiría un hombre tener tanta simpatía con la generación venidera como para ahorrarle la carga de la existencia? La respuesta es sí. Y precisamente por eso, no tener hijos es lo más sabio que puedes hacer. Y lo contrario, lo más tonto.